Contracción volumétrica es el resultado de cambio de densidad durante la conversión de monómero a polímero. Recordemos, ¿verdad?, de que los monómeros son un montoncito y cuando se comienzan a juntar para formar polímeros, les hice el ejemplo de ustedes, un montón de gente viene y se comienzan a agrupar, va a quedar espacio alrededor, que es lo que hace que se contraiga la masa. ¿Y hacia dónde se contrae? Hacia el centro de la misma. Considerando que 1/3 de la masa es monómero, entonces la contracción será del 7% de la masa total. Es una contracción importante, ¿verdad? Una contracción importante que se detiene a las 24 horas en los acrílicos autopolimerizados. La proporción es 2,5 veces polvo en peso o 3 de polvo versus 1 de líquido. Esa es la conversión, 3 por 1. 3 de polvo por 1 de líquido, ese es el peso que le pongo. ¿Okay? La porosidad. Su presencia compromete las propiedades estéticas e higiénicas de la base de la prótesis, por lo que anteriormente hablamos. Se origina por la evaporación del monómero residual sin reaccionar. Inadecuado procedimiento de termocurado, es decir, cuando la temperatura del agua alcanza el punto de ebullición. Esto también es importante porque no quiere decir de que porque se mete en agua caliente el otro va a polimerizar. Hay ciertos pasos para tener ciertas temperaturas. Si nos pasamos de calor, pues va a ebullir la masa de esto, va a crear polvo. Mezcla inadecuada del polvo y líquido, presión inadecuada durante el insuflado, que es lo que acabamos de ver, trabajar con mezclas muy líquidas y riesgo de el riesgo de las porosidades es que se acumulan bacterias, puede provocar gingivitis e irritación en los tejidos blandos que sostienen la prótesis. Usualmente esto está más indicado para las totales, ¿verdad?, que es todo el plástico y que contacta en un 100% con los tejidos. Absorción de agua. Ejerce efectos significativos sobre las propiedades mecánicas y las dimensiones del polímero. Las moléculas de agua entran por difusión en los espacios de la base de la prótesis. Ocupan los espacios entre las cadenas de polímero y las cadenas se ven forzadas a separarlos, causando una ligera expansión. ¿Esto es bueno o esto es malo? Es muy bueno. Les explicamos dentro del agrietamiento que tiene que mantenerse humectada, y humectado es lo que le da la flexibilidad porque el agua va a ocupar esos poros que se forman de manera natural entre los polímeros. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? A ver, dice que pastillas efervescentes para limpiar las porosidades de la prótesis. ¿Hay porosidades que son inevitables? Sí, hay porosidades inevitables. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que los tejidos blandos tienen, valga la redundancia, bastante puntilleo, que son esos poros que tienen naturalmente el encía, que le llaman puntilleo de cáscara de naranja. Hay muchos que en la zona del paladar, ¿qué es lo que tenemos en el paladar? Glándulas salivales secundarias o accesorias. Cuando tomamos una impresión con liviano de silicona, esas papilas se ven, parecen un montón de puntitos, parecen una fresa. Así se ve. Entonces, ¿cómo va a salir en la prótesis si la voy a inyectar? Van a salir esos puntitos y esas fresas. Yo las tengo que quitar. No puedo porque tiene que quedar adaptadito. La prótesis se sostiene por el íntimo contacto de superficie. Y eso el paciente lo tiene ahí, y si se lo quita más bien le va a molestar. Otras veces no. Entonces, esas porosidades que ya tiene de por sí no son porosidades malas creadas, son lisas, pero son poros que tiene la prótesis. Son áreas de retención de alimentos. ¿Cómo creen? ¿Cómo lavan una total ustedes? ¿Cómo creen? ¿Con pasta de dientes? ¿Se cepillan una pasta de dientes? Agua y jabón, un traste más, solo que obviamente no ocupes con el que lavar los trastes, porque un cepillo y agua y jabón. Entonces, como la lavamos como que si fuera un traste más, hay zonas en las que los alimentos se quedan pegados y no salen. Entonces, han visto en esas películas de los 90 que las viejitas tienen la prótesis en un vaso con agua. Bueno, ese vaso muchas veces es solución salina para hidratar la prótesis y otras veces tiene un agua efervescente, parece salando.
Esa es la pastilla efervescente, que lo que hace es que es un desencrustante, despega todo ese alimento que se haya quedado retenido en las zonas de porosidades para poder limpiarlo. Esto lo utilizan por lo menos una vez cada 15 días. Y eso es aplicable a prótesis removibles, prótesis total, todo lo que se quite y se ponga. Un provisional pues no se puede, porque es provisional por ley. En la solubilidad les había explicado que es el comportamiento del polvo con el líquido, pero dice que también una vez que ya está plástico, dice que son solubles en disolventes orgánicos. O sea, no lo vayamos a limpiar con, ¿cómo se llama? Con Zener o con cosas así que la puedan derretir por un plástico. Y son insolubles en la cavidad oral, pues de modo que se deshagan, ¿verdad? La saliva no les hace. Ahí tenemos los agrietamientos. Resulta por la relajación de las tensiones. Básicamente nosotros siempre vamos a tener espacios entre las moléculas de polímeros, vamos a tener grietas microscópicas. Y si esas grietas microscópicas no se están humectando constantemente, pues lo que van haciendo es aumentando su tamaño, como cuando tienen aquel bichiñado en el vidrio del carro, cuando miran ya todo es lo mismo, comienza a expandirse la fisura. Aparece superficialmente, pueden proyectarse al interior de la base y también puede ser inducido por disolver. Si nosotros limpiamos hay pacientes que le echan cloro para blanquearlo. No sé. Eso es lo que nos dice respecto a cuánto debe aguantar una prótesis, donde básicamente nos dicen de que uno que es termopolimerizable siempre va a ser muchísimo más duro que uno auto, y hoy en día pues tenemos los fresados también que tienen la misma dureza que un termopolimerizable. Ahora, dice que monómero en exceso o al tanteo irrita los tejidos. Las hervimos unos minutos para vaporizar las partículas excedentes y que irrita al paciente. ¿Por qué puse esto aquí? Creo que eso no va ahí. A eso no le pongan atención donde dice monómero, creo que eso no va ahí. Esto tampoco lo veamos. Fases de la crítica. Vamos a tener fases, son 5 fases, creo que en el laboratorio a cada grupo le expliqué que sí, eran 5 fases. En la cual la primera se llama fase arenosa, dice que es el inicio de la polimerización y su consistencia es igual a la arena. Después lo comenzamos a echar el líquido, que se comienza a humectar, parece azúcar con agua. Y luego comienza a tener consistencia de miel. Una vez que pasa esa consistencia de miel, comienza la fase filamentosa. Es la fase en la cual ya tenemos una consistencia, pero es pegajosísima. Se nos queda pegada en la espátula, se nos queda pegado en los dedos y cuando estiramos hace esos mechoncitos filamentosos. Luego tenemos la fase elástica, que esta es la etapa en la que se puede manipular y moldear el producto. Luego tenemos la fase plástica, donde ya no se puede manipular y comienza el proceso de endurecimiento. Aquí la reacción exotérmica comienza a darse donde hace el cambio de líquido a sólido. Ya sintieron ustedes el calor que genera un acrílico cuando está polimerizando. Por lo tanto, recordemos que hay que estar levantando y colocando el provisional dentro de la llave para estar irrigando al paciente inocente. Y la fase rígida, que es aquí donde ya se encuentra el producto totalmente duro o polimerizado y con la forma que le hemos dado. Bisacrilato. Comenzando con la clase de bisacrilato, este es corto. El bisacrilato comenzamos diciendo que el término provisional significa que se establece un periodo pendiente de una restauración permanente. Es decir, la restauración provisional debe satisfacer importantes necesidades del profesional y del paciente. Los materiales que son utilizados para la confección de provisionales deben de reunir ciertas características como ser biológicamente inertes,
poseer buenas propiedades mecánicas, capaces de resistir cargas funcionales y al mismo tiempo que brinden la posibilidad de ser reparado y o modificado. Cosa que el bisacril aquí no reúne muchas de ellas. Los provisionales de mayor uso en el mercado se pueden clasificar en dos grupos principales en relación a la estructura química, que a su vez es, ¿cómo es esa vaina? ¿Qué queda ahí? Los provisionales de mayor uso en el mercado se pueden clasificar en dos grupos principales en relación a su estructura química, que a su vez esto varían por las propiedades de fraguado y por el tipo de manipulación. Sí, bueno. Sí, tenemos dos formas de hacer provisionales, de la manera convencional, que ya que hicimos ahorita, y la manera de laboratorio, que es como muchas veces mandamos o a fresar o las mandamos a cocer. En este caso nosotros vamos a utilizar un sistema directo en clínica, fácil, rápido, con un brillo inmediato, básicamente salen terminados. Pregunta: el bisacrilato y el acrílico, a la hora que polimerizan, ¿ustedes sienten que es lo mismo? ¿Qué es la diferencia que ustedes sienten cuando uno va endureciendo en diferencia del otro? ¿Qué sienten? Pero es verdad. ¿No se calienta el bisacril? ¿No lo sentiste tan caliente? Pues se calentó o no. ¿Sí? ¿Los demás? Bien. Con el acrílico necesitas más presión, pero hay una cuestión muy importante, y ahí está la palabra, que es el calor. El calor es la diferencia más importante entre ambos. ¿Por qué es importante en este punto? Porque está directamente sobre el tejido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos el monómero en masilla? Ese monómero y ese polímero mezcladito, pero es de reacción química, él va a polimerizar por sí mismo. ¿Qué pasa cuando yo lo pongo sobre un tejido, sobre la encía? Es una zona que se va a comenzar a irritar, es una zona que va a comenzar a doler. No sabe rico por cómo huele, ¿verdad? Entonces no vamos a agarrar aquella cosa totalmente líquida y la voy a clavar solo porque no quiero presionar mucho. Porque si yo hago eso, entonces ¿qué va a hacer? Se va a desparramar para todos lados y es tóxico. Para el ser humano es tóxico. Así que nunca coloquemos el material de esa manera toda suave para evitar presiones, y además de ser tóxico, ¿qué va a pasar? Vas a quemar al paciente. Lo vas a quemar. Entonces, la diferencia con el bisacrilato no es que no se caliente, él se calienta, pero no pasa de los 38 grados. No pasa de los 38 grados. Y todo aquello que esté por encima de la temperatura del cuerpo humano es malo para nosotros, ¿o no? Definitivamente. Tomate una sopa, la sopa está a 40 grados y se quema en la boca. Sentimos que está hirviendo a 100 grados, ¿no? A 100 grados la lengua se te cocina. Está a 40 lo más, 38 lo más, y vos sentís que te quemaste, que estás muriendo. Entonces, el bisacrilato lo que intenta es mantenerse a la temperatura del cuerpo durante la exotermia para evitar que una pulpitis irreversible. ¿Ya? Porque el calor va a generar que el nervio del diente, si es que tiene nervio, se estrese y comience a doler, y ahora hay que hacer endodoncia porque le diste esa sensibilidad que ahora no va a desaparecer. Dice que los dos tipos de materiales que se mencionaron anteriormente tienen dos tipos de pequeñas diferencias en sus propiedades. Las resinas acrílicas tienen reacción exotérmica y contracción durante la polimerización, y al mismo tiempo producen una alta cantidad de residuos de monómero. Huele sabroso. Entre tanto, las resinas bisacrílicas tienen mejor estabilidad mecánica, son biocompatibles, sufren mínima reacción exotérmica durante la polimerización y no producen residuos de monómero monofuncionales, no huelen nada. Por ello no causan irritación pulpar ni periodontal.
Claro, vos tenés toda esa comodidad que no tengo que estar quitando y poniendo, puedo quitar los excesos fácilmente, me sale brillante el material, no me le va a doler al paciente porque ni se va a dar cuenta que se calentó. ¿Cuál vas a utilizar? Este suena mejor, viene en pistola, no tengo que estar mezclando los pies de la clínica alborotada, no huele a salón de uñas, me estaban diciendo ayer. A ver, ya. Todo eso. Como ventaja, las resinas bisacrílicas se puede mencionar que son fáciles de usar. ¿Ya? Todos lo han usado, viene un cartucho dispensable con puntas automezcladoras. No necesita pulido. La reacción del fraguado, hablando fraguado en términos de materiales, pero la reacción de polimerización provoca poca exotermia. Se puede reparar mediante composita o resina fluida. La contracción de polimerización es baja, menor de un 3%. ¿Cuánto era la del acrílico? 7. Desventajas. Poca estabilidad de color. O sea que el color A1 que le pusiste ahorita en una semana es A2 y la otra semana es A3, o sea, se va poniendo de blanco a amarillo, más amarillo, más amarillo, más amarillo. El acrílico, si está pulido correctamente, si vos puliste bien y la superficie está sellada, pues obviamente no va a cambiar de color difícil. Y de hecho aquí en la UAM hicieron un estudio así, una alumna, me acuerdo, que puso en Coca-Cola durante semanas bajo un laboratorio los diferentes provisionales y el acrílico. El acrílico es el reparado, y los otros ya. Desventaja, resistencia moderada. Muchos te la venden como que tienen 400 megapascales de resistencia. La mordida del ser humano más o menos por ahí anda. Entonces, lo que busca el material es que sea un poquito superior a la mordida, pero es un promedio que es tomado de chicos como ustedes. Estoy seguro de que algunos de ustedes morderán más fuerte que yo, no lo sé, pero no creo. Entonces, mi fuerza de mordida es muy diferente a la de ustedes y por tanto, si yo tengo una resistencia moderada, similar a una porcelana convencional, nosotros como ya profesionales sabemos que las porcelanas normales no las podemos usar en todos lados. Hay circonios, hay bisilicatos, hay feldespatos, hay alúminas, hay un montón de selecciones en porcelana que nosotros vamos seleccionando en base a estética, en base a resistencia, en base a muchas cosas. ¿Ya? Entonces, al igual los provisionales, nosotros los seleccionamos así. No puedo utilizar un bisacrilato cuya resistencia es similar a la de una porcelana para un posterior, un paciente masculino con alta potencia masticatoria. Eso siempre se lo voy a resaltar porque ya que lo pongan en el examen como un caso. El cartucho de automezcla desperdicia material. ¿Ya cuánto queda dentro del tubo? Un provisional por lo menos queda ahí. Pero ¿creen ustedes que podamos dispensarlo en la loseta de vidrio y mezclarlo? Como en acrílico. No, porque no pasa por fases, ¿verdad? No es como que pase por una fase donde la pueda manipular para empacarlo. Y tampoco sabemos si la proporción va a ser adecuada y si mezclamos bien y si le metí aire dentro de la mezcla a la hora que lo hice. Todo eso es importante. Entonces, ni modo, tenemos que desperdiciar material con la punta automezcladora. Y van a ver que hay casas comerciales que le venden puntas más cortas. Nunca mezclen puntas. Puntas para bisacril en la pistola, esas largas con cuello azul, toda la vida. Las que vienen chiquitas, como las del Cultep, que son pequeños, bueno, eso se ocupan unas puntas más pequeñas. Y más allá que le haga la entrada también al cartucho, no va a mezclar de la misma manera. ¿Okay? Porque las proporciones por las cuales están diseñados los cartuchos, ustedes ven que un lado es más gordo que el otro. E incluso en la pequeña, un lado es más gordo que el otro. Entonces ellos ya tienen medida la proporción por el tipo de punta que se utiliza. Se los digo desde ahorita para que no vayan para ahorrarse, utilizar una más pequeña y después digan, nunca me polimerizó esta usada. ¿Por qué? Porque no está bien mezclado. Y el costo es elevado respecto a los acrílicos. ¿Cuánto le costó el cartucho? ¿Cuánto le costó el acrílico? Y acrílico tienen para tirar así.
Como 50 pesos la diferencia entre el acrílico y el bisacrílico. Bueno. Y bueno, el bisacrílico ya sabemos cómo se utiliza, ¿verdad? La marca que más utilizamos es Protep y otra que me trajeron ahí, ¿cómo se llama? Porque el estucho era grande. Había otra. Protep, Cultep, ¿y cuál otra trajeron? ¿Cuál? Escucha que compran el material y no saben cómo le llaman.